Hola a todos, vamos a resolver el día de hoy el problema 21.31 del libro de Sears y Simonsky, volumen 2, 13ª edición. Aquí tenemos dos cargas puntuales separadas por 25 centímetros y lo que se desea es calcular el campo eléctrico neto tanto en el punto A como en el punto B. Y finalmente, cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica que esta combinación de cargas produciría sobre un protón situado en el punto A. Antes de resolver el problema vamos a nombrar las partículas, esto con el propósito de evitar posibles errores o confusiones durante el proceso de solución. Entonces he llamado a Q1 la partícula asociada con la carga menos 6.25 nanocoulombs y Q2 a la partícula asociada con carga menos 12.5 nanocoulombs. Para calcular el campo eléctrico, como sabemos, necesitamos conocer la carga de la partícula que nos la está dando el problema y la distancia de separación que hay entre esa partícula al punto de medición del campo eléctrico. El problema me da la distancia de separación que hay entre la partícula Q2 al punto A, pero me faltaría identificar cuál sería esta distancia de separación que hay entre la partícula Q1 al punto A. Esa distancia la podemos calcular. Como observamos, aquí tenemos que la separación entre las dos partículas es de 25 centímetros y que la separación entre la partícula Q2 al punto A es de 10. Es decir, que yo podría hacer la resta de 25 menos 10 para poder identificar esta separación que hay entre la partícula Q1 al punto A. Con esto tendríamos toda la información necesaria para empezar a resolver el problema. Entonces vamos a iniciar calculando el campo eléctrico de la partícula Q1 en ese punto A. Vamos primero a graficar cómo sería la representación gráfica de ese campo eléctrico. Pues ese campo eléctrico sería un vector E1 cuya dirección apunta a lo largo de la dirección negativa de las X y apuntando hacia la partícula Q1, responsable de generar ese campo eléctrico. Muy importante esto porque ya conozco de antemano cuál es la dirección. Fíjense que la dirección sería a lo largo de la dirección negativa de las X. Y lo que me faltaría sería identificar cuál sería la magnitud de este campo eléctrico, es decir, el tamaño de mi vector. ¿Listo? Entonces vamos a representar cómo sería el cálculo de ese campo eléctrico E1. Entonces, ese campo eléctrico E1 será igual a la constante eléctrica por el valor absoluto de la carga Q1 dividido la distancia de separación entre la partícula Q1 al punto A al cuadrado. Fíjense que esto sería nuestra magnitud del vector campo eléctrico multiplicado por la dirección. Y la dirección, como lo acabamos de ver, es a lo largo de la dirección negativa de las X. Entonces, esta sería la representación entonces de mi vector de campo eléctrico. Magnitud por dirección. Reemplazamos los valores. Pero es importante que cuando reemplacemos los valores identifiquemos algo y es que debemos de hacer el cambio de nanocoulombs a coulombs. Fíjense que nano es 10 a la menos 9, por eso pongo aquí 10 a la menos 9 coulomb y la distancia de separación que es 15 centímetros la paso a metros, evidentemente tengo 0.15 metros al cuadrado. Esta sería mi constante eléctrica. Entonces realizo la multiplicación de estas cantidades. Recuerden que multiplico todo esto sin olvidarme que aquí hay un signo negativo, hay un menos 1 allí, entonces me da menos 2.5 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Ese sería el campo eléctrico generado por esa partícula Q1. Ahora el campo eléctrico generado por la partícula Q2 en ese punto A. Entonces primero hago la representación gráfica de ese campo eléctrico. Fíjense que esa representación gráfica sería un campo eléctrico de esta forma. Un vector que apunta a lo largo de la dirección positiva de las X. Es decir, más el vector unitario Y. Esa sería la dirección de mi campo eléctrico. Y lo que necesito ahora es calcular pues esa magnitud, el tamaño de ese vector. Entonces vamos a calcular entonces ese campo eléctrico. Entonces, su representación vectorial de ese campo eléctrico sería magnitud, que sería esta cantidad, y multiplicado por mi vector. Mi vector que me garantiza la dirección de ese campo eléctrico. Entonces, esta sería la magnitud y la dirección sería a lo largo de la dirección positiva de las X. Es decir, que hay que multiplicarlo por el vector unitario Y.
¿Por qué pongo el valor absoluto aquí y acá? Recuerden que la magnitud es una cantidad positiva. ¿Listo? Si yo no le pongo ese valor absoluto a mi carga, cuando yo esté reemplazando el valor de la carga aquí y se me olvide poner el valor absoluto, recuerde que el valor absoluto convierte cualquier cantidad negativa en positiva. Garantiza que la cantidad que tú pongas ahí siempre va a dar positiva. Si yo no le pongo este valor absoluto, si reemplazo este menos 12.5 aquí, me estaría invirtiendo la dirección de ese campo eléctrico y estaría diciendo que ese campo eléctrico iría a lo largo de la dirección negativa de las X, lo cual no es cierto. ¿Listo? Entonces, muy importante que recordemos eso. Bueno, ahora reemplazamos los valores de estas cantidades teniendo en cuenta ese cambio. Es decir que pues, si aquí tenía menos 12.5 nanocoulombs, pues esos 12.5, fíjense que aquí queda positivo por el valor absoluto, se convierte en 12.5 por 10 a la menos 9 coulomb, nano 10 a la menos 9. Y 10 centímetros los tengo que pasar a metros, 0.1 metros al cuadrado, multiplicado evidentemente por ese vector unitario a lo largo de la dirección positiva de las X. Realizo la multiplicación de todas estas cantidades que están aquí y me da que ese valor es de 11.24 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Entonces tengo el campo eléctrico generado por la partícula 1 en ese punto A, el campo eléctrico generado por la partícula Q2 en ese punto A y el campo eléctrico total, pues efectivamente que hay en ese punto sería la suma de esos dos campos eléctricos, es decir, la suma de estas dos cantidades. Pero cuando sumamos estas dos cantidades verificamos que aquí hay un signo negativo, es decir que hay que hacer una resta. Es decir que ese campo eléctrico sería igual a 8.74 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Es un campo eléctrico cuya magnitud es de 8.74 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb y la dirección es a lo largo de la dirección positiva de las X, es decir, hacia la derecha. Ahora vamos a realizar exactamente lo mismo, el mismo procedimiento, pero en el punto B, que sería la parte 2 de nuestro problema. Entonces, vamos a calcular ese campo eléctrico. Entonces, nuevamente, realizo mi representación gráfica de ese campo eléctrico generado por la partícula Q1, que sería un vector E1, cuya dirección apunta hacia mi partícula, es decir, a la dirección positiva de las X, es decir que la dirección de este vector sería más Y. Y lo que necesitamos ahora es identificar pues cómo sería ese cálculo de esa magnitud. Bueno, pues ese campo eléctrico, recordemos que el problema me dice que esa distancia de separación entre la partícula Q1 al punto B pues es de 10 centímetros. Entonces empecemos a calcular. Aquí tenemos el tamaño de mi vector, fíjense que es una cantidad positiva debido a que es la magnitud y multiplicada por el vector unitario y que garantiza esa dirección a lo largo de la dirección positiva de las X. Reemplazo valores. Constante eléctrica, fíjense que nuevamente aquí está la carga, fíjense la carga Q1, pero es positiva porque le estoy poniendo valor absoluto. No nos olvidemos de eso para no cometer errores. ¿Listo? Multiplicado por ese vector unitario y cuando realizamos todo ese producto pues nos da que ese campo eléctrico generado por la partícula Q1 en ese punto B pues es igual a 5.62 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. ¿Listo? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el campo eléctrico generado por la partícula 2 en ese punto B. Entonces esta sería nuestra representación gráfica de ese vector. Vuelve y juega, ese campo eléctrico pues tiene una dirección a lo largo de la dirección positiva de las X y lo único que necesitamos es entonces realizar ese cálculo de campo eléctrico. Bueno, pero hay que calcular antes de eso, hay que identificar cuál sería la separación, porque si bien ya conozco cuál es la carga, pues cuál sería esa separación de la partícula Q2 al punto B. Bueno, fíjense que de aquí acá hay 10 centímetros y de aquí acá hay 25 centímetros. Es decir que la separación que hay desde la partícula Q2 a ese punto de evaluación, es decir, a ese punto B, es de 35 centímetros. Entonces con eso ya puedo empezar a resolver, a calcular ese campo eléctrico. Entonces campo eléctrico 2 sería igual constante eléctrica, carga Q2, fíjense con valor absoluto
distancia de separación desde la partícula Q2 al punto B al cuadrado multiplicado por ese vector unitario I. ¿Listo? Reemplazo las cantidades, garantizo que se haga el cambio, es decir, 12.5 nanocoulombs lo escribo en coulombs y 35 centímetros lo escribo en metros. No nos olvidemos de multiplicar aquí por el vector unitario y cuando realizamos todo este producto pues nos da que ese campo eléctrico es de 0.92 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Campo eléctrico total en ese punto B pues sería la suma de los campos eléctricos que acabamos de calcular. Es decir, que sería la suma de este más este, que en total nos da 6.54 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb. Es decir, que tenemos un campo eléctrico con esta magnitud de 6.54 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb a lo largo de la dirección positiva de las X, es decir, hacia la derecha. Ahora el punto C, la parte 3 de este problema, lo que nos solicita es, bueno, si tú conoces cuál es el campo eléctrico que hay en el punto A, que es este 8.74 por 10 a la 3 newton sobre coulomb a lo largo de la dirección positiva de las X, pues ¿cuál sería la fuerza que experimentaría un protón cuando se ponga en ese punto? Pues si yo sé que hay un campo eléctrico hacia esa dirección, pues yo sé que al menos la representación gráfica de esa fuerza sería una fuerza a lo largo de esa misma dirección, pero la intensidad de esa fuerza es la que deseo calcular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo procedemos? Pues la fuerza que experimenta el protón en ese punto A sería igual a la carga de ese protón por el campo eléctrico que hay en ese punto. Y pues la carga del protón pues es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y el campo eléctrico que hay en ese punto A es de 8.74 por 10 a la 3 newton sobre coulomb a lo largo de la dirección positiva de las X. Cuando realizo el producto, pues calculo esa fuerza. Es decir, que la fuerza que experimenta el protón en ese punto A es igual a 1.4 por 10 a la menos 15 newtons a lo largo de la dirección positiva de las X, es decir, hacia la derecha. Bueno, con esto hemos solucionado el problema y con esto cumplimos con todos, resolvemos cada uno de los puntos que nos propone el problema. No siendo más, si tienen alguna duda, pues me pueden escribir a través de los comentarios, si no, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.